opinás de lo que pasó con Lourdes Sánchez en el Bailando? Manuel, ¿qué opinás? ¿Qué te parece Laura Fidalgo con el bar? Manuel, ¿qué te parece Tinelli y Flor Viña? Lo que hicieron con Flor Viña y Nicolás Occhiato, que ahora va al Bailando. Manuel, ¿alguna declaración? ¿Vas a estar en el Bailando? ¿Sos una de las nuevas parejas? Manuel, vení, comentame. Necesito tu ayuda. Hola, Manuel, ¿cómo andás? ¿Cómo Bien. estás? Un poco perseguido. A ver, ¿qué pasa? Me están persiguiendo a todos lados. Necesito saber si hay algún límite porque ya la privacidad para mí ya no la tengo. Ajá. ¿Y por qué te sentís afectado? Las redes sociales me están poniendo fotos mías sin que yo sepa. Ajá. Tengo gente sacándome fotos todo el tiempo. Bien. Bueno, mira, a ver, primero, ¿esto viene de parte de los medios de comunicación, de alguna periodista? Porque Sí. hay, ¿sí? Ajá. Bueno, a ver, hay algunos cuidados que las periodistas, los periodistas tenemos que tener respecto de la intimidad de las personas, ¿no? Primero que si nosotros no hemos autorizado a publicar determinada imagen nuestra, en realidad están faltando a una cuestión ética quien lo publica sin autorización, sin permiso. Se ha hecho bastante usual publicar cosas en los medios de comunicación que extraen desde las redes porque lo consideran que si vos lo hiciste público estás dando el aval. Bueno, eso no es tan así, porque que yo emita una opinión en mi Facebook o vos en tu portal o lo que fuera o alguna foto, no necesariamente quiere decir que vos estás diciendo que esto tiene que ser difundido en un medio de comunicación. Digo, ahí lo que debería primar sería el buen criterio periodístico, deontológico, de poder consultar a la persona si puede tomar una fotografía de tu portal, de tu muro privado y ser expuesto en un medio de comunicación. Digo, hay cuestiones de ética que ahí se juegan, ¿no? Aun cuando el medio no tenga un manual de estilo, un protocolo de actuación. Hay una cuestión de criterio ético al respecto. ¿Y a los límites, o sea, depende solamente del periodista o también puede intervenir alguien más? Y depende, a ver, por ejemplo, si tu fotografía, estoy suponiendo, ¿no? Si tu fotografía es tomada es tomada del muro para denostarte como persona, digo, en todo caso siempre la fotografía te pertenece, ¿no? Vos sos Sí. ahora, si además han difundido y han utilizado esa fotografía en medios de comunicación sin tu permiso, pero además para generarte, si vos querés, una campaña de desprestigio, lo que fuera, allí está en un problema el medio de comunicación, porque primero, se supone que el medio de comunicación, si te está hostigando, denunciando por algo, tiene que tener pruebas, y si no, queda también expuesto a que vos actúes acciones legalmente. ¿Por qué? Porque se te puede estar injuriando, porque podés hacer uso de tu criterio, de tu intimidad. Por eso, siempre a veces depende esto de para qué uso se le dé a ese material o a esa información que te tiene a vos como sujeto puesto ahí en el centro de la escena, ¿verdad? Si te están sobre todo menoscabando en tu intimidad, si te están hostigando, allí vos tenés todo el derecho de actuar a través de la justicia. ¿Por qué? Porque por eso también es muy, muy importante que quienes somos periodistas tengamos en cuenta cuáles son nuestros límites de la función. Yo no puedo ir a meterme a la casa de cualquiera y tomar fotografías y hacer sin el consentimiento, sin que esa persona me dé su autorización. A veces esto es distinto cuando se trata de una persona, de alguien público, ¿no? Que tampoco me da derecho a meterme en su casa, ¿no? O sea, son cuestiones distintas, podemos ver distintas situaciones. Si hay un personaje de relevancia pública, bueno, ya tiene
otro tipo de tratamiento. Igual no da derecho a que yo me meta en su intimidad con determinadas cuestiones. Estoy por caso ahora recordando lo que sucedió hace unos años, si mal no recuerdo el 2008, cuando se comete un femicidio con Dalmazo, esta mujer que fue asesinada en Río Cuarto. Resulta que la noticia era que se había cometido un femicidio. Sin embargo, la prensa, ¿qué hizo? Empezó a hablar de su vida privada, cómo era su estilo, con quiénes o no salía, cómo se vestía y demás. Eso no hace a la información. Entonces, las y los periodistas tenemos que tener en cuenta cuál es el interés para la comunidad. Y acá volvemos a lo que es un poco la esencia de la tarea periodística, ¿no? ¿Para qué informamos? ¿Qué es la noticia? O entra en esta cuestión donde nosotros vamos a terminar promoviendo de alguna manera cuestiones más vinculadas a lo morboso que al interés general de lo que puede ofrecer un hecho noticioso, un dato informativo. Estas son cuestiones que atañen mucho al criterio, a la ética de quien esté haciendo la producción, la realización y levantando un determinado hecho que puede ser una noticia. Bueno, esos cuidados hay que tenerlos en cuenta porque si no vamos a estar siendo pasibles de algún tipo de acción legal como la que vos pudieras en todo caso enfrentar, encarar con todo derecho. ¿Por qué? Porque sentís que tu imagen, que tu persona está siendo denostada, injuriada por alguna razón. Después la justicia verá cuáles son los derechos a los que, digamos, te protegen, porque vos tenés derechos, la prensa también tiene derechos, pero eso, allí lo que se prioriza es, bueno, la malintencionalidad o no de ese accionar, en todo caso, por parte de la prensa. Muchas gracias. No, a vos, espero que te haya saltado las dudas. Está bien, bueno, nos vemos. Chao. Hola, buen día, bienvenido a mi estudio jurídico. ¿Querías realizar una consulta? Sí, estoy siendo muy perseguido, creo que mi intimidad se está violando. Bueno, contame un poco qué te está pasando. Hay gente sacándome fotos por todos lados, incluso han entrado a mi apartamento. ¿Y vos sabés por qué pasan estas cosas? Sí, soy una persona pública, pero no, me parece que ya se cruzó un límite, ya a mi casa. ¿Y a qué te dedicas? ¿Por qué decís que sos una persona pública? Bueno, a mis videos ya todos lo han visto en YouTube, soy conocido por eso. Bien. Bueno, ¿vos sabés qué personas te están hostigando? ¿Sentís que están violando tu intimidad o tu privacidad? No tengo un nombre específico, pero son personas, creo que común y corrientes, pero con una cámara. Bien. No, yo esta pregunta te la hago porque dependiendo de tu situación podemos ver qué alternativas jurídicas tenés para poder repeler esta situación y evitar este hostigamiento. Sí, porque también es por parte de los medios, eso se va a los medios. Ah, bien. O sea, también hay una participación de los medios en la situación que estás viviendo. Bien. Sí. Bueno, la cuestión es así, mira. El derecho a la vida privada tiene en primer lugar respaldo constitucional. ¿Sí? Esto significa que hay una norma, que es el artículo 19 de la Constitución Nacional, que contiene lo que se llama el principio de reserva. ¿Sí? Ese principio de reserva establece que aquellas conductas que sean privadas de las personas, hombres o mujeres, que no afecten la moral o el orden público y que no afecten a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Sí? Esto significa que hay un espacio de reserva en el cual vos podés decidir cuál es tu vida íntima, qué aspectos de tu vida privada, pero además de tus relaciones familiares y de tus relaciones sociales, vos querés sustraer al público. ¿Sí? Esto está dentro de tus facultades. Además de tener este respaldo constitucional, también hay un respaldo normativo que nosotros llamamos convencional. ¿Sí? Es decir, que hay instrumentos internacionales de derechos humanos
que tutelan este derecho, ¿sí? Entre ellos tenés, por ejemplo, el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Que es el instrumento del sistema regional al cual pertenece la República Argentina. Tenés, por ejemplo, también el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenés el artículo 12 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y después algunos otros instrumentos específicos que también contienen un grado de protección, ¿sí? Sin embargo, bueno, estos instrumentos internacionales en general están planteados como herramientas de protección de las personas hacia el Estado, ¿sí? Vos, por otra parte, en el ámbito interno, tenés alguna normativa que también protege este tipo de situaciones, ¿sí? Entre ellos tenés disposiciones del Código Penal que protegen, por ejemplo, a las personas frente a delitos como la violación de domicilio, o la violación de la correspondencia o del secreto, o la violación del secreto profesional, ¿sí? Y después tenés, por ejemplo, el artículo 1770 del actual Código Civil y Comercial de la Nación, que viene a reproducir un poco el antiguo artículo 1071 bis del Código Civil, que ya no está en vigencia, que a partir del 1 de agosto de 2015 cambió, si tenemos una nueva normativa, y en esa nueva normativa le da a las personas la posibilidad de solicitar una tutela preventiva, pero a su vez resarcitoria, si esta situación a usted ha generado daños y perjuicios, frente a las invasiones a la privacidad, ¿sí? Así que bueno, este es más o menos el marco normativo que vos tenés. Después hay alguna normativa más que también protege situaciones particulares. Por darte un ejemplo, la Ley de Identidad Financiera prevé la posibilidad de resguardar los datos sensibles que las personas le dan a los bancos, ¿sí? Para que no los saquen a publicidad, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, que te permite evitar que una entidad o un organismo guarde, por ejemplo, datos erróneos o que los saque a publicidad que tienen que ver con tu vida privada, ¿sí? Que vos no autorizaste a tener dentro de determinadas bases de datos. O, por ejemplo, la Ley de Derechos del Paciente, que permite que tu historia clínica sea un instrumento o un documento privado y que no se saque a la publicidad. Pero bueno, esta situación que vos estás planteando, por lo visto, no involucra al Estado, sino a particulares. ¿Es así? Sí. Bien. ¿Y hay alguna acción que yo pueda tomar en caso de redes? Y mira, a ver, el caso de redes es una situación bastante especial en el ámbito jurídico, ¿sí? En tu caso, bueno, hay que ver qué cuestiones vos a nivel personal hiciste públicas en las redes. Porque alguna jurisprudencia, es decir, fallos de tribunales de justicia, han dicho que las cuestiones que uno saca de su ámbito de privacidad de manera voluntaria podrían no estar tuteladas, ¿sí? Porque es uno mismo el que decide qué cuestiones encierran esa esfera íntima o privada. ¿A vos por qué te están hostigando, por ejemplo? Me están hostigando porque mostré en YouTube cosas de mi casa, pero son cosas de mi casa, no son cosas mías, no son cosas de los demás. Pero parece que ya se transformó en un elemento de público alcance, no sé. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay una cuestión delicada, que es que algunas de esas cuestiones dejaron de formar parte de tu vida privada. Hay que ver vos en YouTube qué formato le diste o en qué otras redes sociales, por ejemplo, lo publicaste. ¿Por qué? Porque si tus redes sociales, por ejemplo, son abiertas, de alguna manera vos sacaste de tu ámbito de privacidad esa cuestión particular. Es decir, vos voluntariamente decidiste mostrar qué cuestiones de tu casa ya, sacarlas al público, ¿se entiende? Pero si lo muestro en un contexto determinado y después la prensa lo saca del contexto, puedo accionar. En ese caso sí, porque lo que hay que ver es cómo vos lo sacaste a publicidad y cómo lo está aprovechando el medio de prensa, porque muy probablemente el medio de prensa como un medio de difusión masivo, si está haciendo un ejercicio abusivo de ese material o de ese insumo que vos le diste, ¿sí? Eso probablemente ya afecte el derecho a tu honra o a tu dignidad, y en ese caso sí se puede formular un reclamo, ¿sí? La otra cuestión que está bastante en discusión es si vos realmente te constituiste en una persona pública o no.
porque eso incluso alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, por ejemplo, que el estándar de protección para personas públicas como los políticos no es exactamente el mismo que el de las personas privadas, el ciudadano común. ¿Esto por qué? Porque de alguna manera la persona que decide hacer política está sujetando su actividad al escrutinio público, ¿sí? Voluntariamente. En tu caso, como ciudadano común, quizás eso no sucede, pero esto no significa que los medios masivos de comunicación tengan derecho a hacer lo que quieran con esa información que vos les proporcionaste. Entonces lo que habría que analizar es de qué manera hay un ejercicio abusivo de esa información o ese sustrato que vos le diste al medio de prensa. Muy bien. Gracias, Esteban. Bueno, de nada, un gusto. Encantado. Hola, Guido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me andan violando la intimidad. ¿Cómo fue? ¿Qué está pasando? Ya las redes sociales se volvieron incontrolables, ya ponen fotos mías a todos lados y ya no hay privacidad. Hay algún... No sé, porque es todo nuevo ahora, es un nuevo escenario. Primero lo que vamos a decir es que en las plataformas tenés que manejarte distinto de cómo te manejabas cuando no estabas en las plataformas. Las redes sociales son plataformas que permiten incidir sobre lo que la persona muestra, pero a veces ni siquiera la persona tiene conciencia de lo que está mostrando, lo que el otro puede ver. Entonces, parte de las cuestiones claves, diría justamente una autora que es Van Dijk, diría: el diablo está en el seteo, en la configuración. Deberías revisar las configuraciones de esas presentaciones tuyas, y si hay, que a veces hay actores que toman tu identidad e inciden para pasarlo como si fuera vos y comunican. Si ese es el caso de que tuviste que alguien operó desde tu imagen, puso tu foto y algún nombre parecido y está utilizando tu identidad como si fuese vos desde las redes, entonces la operatoria es más compleja para poder esclarecer y salirte de la red. Vital en este caso es que sí te vas a sentir afectado, y de lo que fueron las concepciones originarias de la sociología para poder ver esa macrovisión del sentido, de la propia identidad, de cómo es que te presentás, lo que mostrás y lo que no, y cómo socializás con otros, se te va a ver afectado porque hay una mediatización de tu relación con los otros, que afecta tanto tu imagen, los niveles de conocimiento, tu estatus en el grupo, determinados roles, y vos vas a sentir vulnerado o atentado. ¿Cómo correrte de esto? Bueno, las cuestiones vitales es, primero, recurrir a un entorno de pares que ayude a que la conectividad pueda reconstituirse. Eso por un lado. Por el otro lado, al abordar el tema de lo que sería el networking, es que yo puedo recibir, pero yo puedo emitir, sé cuidadoso sobre lo que se emite de vos, y además, si en un periodo de tiempo hubo una sobreemisión, así que efectivamente con tu celular se puede saber en dónde estuviste, con quién, cómo fue, qué tiempo estuviste en el lugar que buscaste. Entonces, intentar, por ejemplo, quizás correrte de identidad, entonces fácilmente lo que puedes hacer si tuviste durante un periodo de tiempo una afectación porque alguien te hackeó, por ejemplo, la cuenta y utilizaba tu cuenta. Aconsejable para momentos de jóvenes y no compartir cuentas. Si ya tuviste afectado, cambiar tus claves para poder volver a retomar buen manejo de tu identidad, y por otro lado, sí poder ir tomando en el manejo de tu cosa, ir anulando lo que sería esos aspectos propios que vos querrías tornar como de tu intimidad y que no queden vulnerados. Perfecto. Muchas gracias, Guido. Por favor.